Junkersson, nacido el 8 de febrero de 1903 en Estonia. En las vacaciones del verano de 1959, estando junto a Mónica, su mujer, intentó registrar el canto del pájaro pinzón para realizar un documental. Dispuso para ello un pequeño magnetófono cerca de un bosque a las afueras de su casa y guardó silencio mientras el sonido de los pájaros se registraba en el aparato, haciendo varias tomas. Decidió escucharlas dentro de la casa. Reprodujo la cinta y comenzó, según él, a escuchar lo grabado y comprobar que no se había producido ningún error. El audio era nítido y se escuchaba a la perfección el trinar de los pájaros. Pero comprobó que en la grabación aparentemente alguien imitaba el trinar de los pájaros, estropeando la toma, para después escuchar la voz de alguien hablando en noruego, haciendo comentarios sobre el trinar del pinzón. Desechó la grabación, pensando que alguien se había introducido dentro de la zona donde él estaba, sin que Junkersson se percatara de ello. En la misma zona, poniéndose bien cuidado de que nadie anduviera a varias decenas de metros del aparato, y de nuevo, al reproducir la grabación, junto al canto del pinzón, una nueva voz se escuchaba perfectamente. Pero en esta ocasión creyó reconocer la voz de su madre fallecida, diciéndole algo que solo ellos conocían. El nombre cariñoso y familiar con que su madre le llamaba. Según Junkersson, en la grabación se escuchaba algo así como «Friedel, mi pequeño Friedel». Así comienza la divulgación del supuesto fenómeno por todo el mundo. Entre los que lo han estudiado, Konstantin Raudiv, primero en prestar atención a las grabaciones de Junkersson y quizás quien más aportó al tema, hasta el punto de que las psicofonías también son conocidas como voces de Raudiv, y dentro del panorama español, Germán de Argumosa, introductor del fenómeno en España, Fernando Jiménez del Oso, Pedro Amorós, etc. Las hipótesis que intentan explicar el supuesto fenómeno son tantas como investigadores, aunque hay algunas más aceptadas que otras. Pudiera ser ventriloquía subliminar inconsciente, que se trata de una de las primeras teorías explicativas al supuesto fenómeno. La teoría en cuestión asegura que las psicofonías son voces de los propios investigadores que involuntariamente mueven las cuerdas vocales y la laringe, produciendo sonidos imperceptibles entre los presentes, pero que se registran en el aparato grabador. Es una teoría que se ha vuelto menos popular con el transcurrir de los años. También pudiera ser, o tratarse, de interferencias radioeléctricas. Se explican las psicofonías, o al menos algunas de ellas, como resultado de interferencias radioeléctricas con el aparato grabador. Se han obtenido de psicofonías utilizando aparatos grabadores instalados dentro de jaulas de Faraday que anulan en gran parte las interferencias radioeléctricas, pero no totalmente. Tradicionalmente se han esgrimido este argumento para desechar la posibilidad de que las interferencias radioeléctricas sean el origen de algunas psicofonías, aunque en la práctica las jaulas de Faraday no son un blindaje perfecto contra las interferencias y el argumento se debilita. También pudieran ser sonidos del más allá o voces de los muertos, que es la teoría más difundida, sobre todo el público en general. Está la teoría de dimensiones paralelas, que no solo podrían ser sonidos producidos por entes fallecidos, sino formas de pensamiento como tulpas o egregores, que actuarían como entidades con cierta inteligencia sin llegar a tener conciencia. Una teoría más es habitantes de otros planetas, extraterrestres. Esta es una de las teorías menos barajadas, pero cuenta con un cierto número de investigadores que creen firmemente en esta explicación. Es equiparable a la anterior. Pudiera ser la actuación de la mente del investigador, o psicoquinesis. Es otra de las teorías más difundidas, que se trataría de una emanación mental a nivel consciente o inconsciente por parte de los investigadores y que actuaría sobre la materia, grabadora o micrófono. No se especifica qué clase de emanación se trata o se trataría, ni se describe el mecanismo concreto por el que quedarían grabados los sonidos. En este sentido, psico, mente, y fonía, sonido. Ahora vamos a hablar de la pareidolia. La pareidolia es un fenómeno que consiste en la interpretación de un estímulo vago y aleatorio como algo reconocible y ordenado. Es el fenómeno que nos hace percibir formas reconocibles en las nubes y palabras inteligibles en nuestro idioma en canciones cantadas en un idioma diferente. Por ejemplo, el ruido de una grabación puede ser interpretado como voces, gritos y otros sonidos asociados a la actividad humana, sin que necesariamente sean reales.
El fraude es un tema dado a la especulación pseudocientífica con la consecuente falta de control que implica la no aplicación del método científico. No puede descartarse la posibilidad de fraude en algunos casos por diversas razones. Psicofonías dadas por ciertas parecen no ser más que un mero fraude reproducido por burdos como la del famoso fantasma de la Diputación de Granada. También está la hipótesis de las voces en el aire y ecos del pasado, que es otra de las teorías que se le dan a este fenómeno. Es la posibilidad de que todas las ondas que emitimos se almacenen de alguna manera en el aire, queden así atrapadas o rebotan en el espacio. Así, cuando un investigador se pone a grabar, capta estas ondas, quedan registradas en la cinta o dispositivo de grabación. Se habla de las ondas estacionarias, aquella que afirma que las ondas sonoras pueden quedar atrapadas en el tiempo y ser grabadas con posterioridad al hecho ocurrido. Es similar a la anterior hipótesis. La hipótesis de la impregnación ambiental o energética se propone que los seres vivos o determinadas situaciones dejan un rastro, huella energética, quedando grabado en el espacio-tiempo, en otro plano de realidad. La transcomunicación instrumental. En 1982, Sarah Stepp fundó la Asociación Americana de Fenómenos de Voz Electrónica en Maryland, una organización sin ánimo de lucro con el propósito de promover la investigación de las EVP y la enseñanza de métodos estandarizados para su experimentación. Stepp Park comenzó sus experimentaciones con las EVP en 1976 y aseguró haber realizado cientos de grabaciones de mensajes de amigos fallecidos, parientes y otras personas, incluyendo a Konstantin Raudiv, Beethoven, un farolero de Filadelfia, y de extraterrestres que especuló que provenían de otros planetas o dimensiones. El término transcomunicación instrumental fue acuñado en la década de 1970 por Ernst Schenkowski para referirse en general a la comunicación a través de cualquier tipo de dispositivo electrónico como grabadoras, máquinas de fax, televisores y computadoras entre los espíritus u otras entidades desencarnadas y los vivos. Una famosa incidencia en el campo de la ITC se produjo cuando la imagen de Friedrich Jankerson, cuyo funeral se celebró ese mismo día, apareció en la televisión de la casa de un amigo que había sintonizado a propósito un canal libre. Los investigadores de la ITC también experimentan con bucles de retroalimentación a través de televisores y cámaras de vídeo con el llamado efecto Drost, obteniendo lo que se conoce como psicoimágenes. En 1979, el parapsicólogo Drogo relató un supuesto fenómeno paranormal en el que recibió un sencillo, breve y corto mensaje en llamadas a través del teléfono de supuestos espíritus de parientes fallecidos, amigos e incluso extraños. En 1997, Varus Imant, del Departamento de Psicología de la Universidad de Western Ontario, realizó una serie de experimentos utilizando los métodos del investigador Konstantin Raudiv y del investigador en ITC Mark Massey. Una radio estaba sintonizada en una frecuencia vacía y más de 81 sesiones con un total de 60 horas y 11 minutos de grabaciones se recogieron. Durante las grabaciones, el silencio trató de hacer contacto verbal con las posibles entidades productoras de las VP. Varus declaró que consiguió grabar varias incursiones que sonaban como voces, pero eran escasas, demasiado al azar y abiertas a la interpretación como para representar datos viables. Concluyo. Si bien hemos conseguido replicar el fenómeno de las VPs en cintas de audio, ninguno de los fenómenos observados en nuestro estudio fueron claramente anómalos, y mucho menos atribuirle a seres desencarnados. Por lo tanto, no hemos podido replicar las EVP en el sentido fuerte. Los hallazgos fueron publicados y concluyen una revisión de la literatura disponible hasta el momento. Las grabadoras portátiles digitales son actualmente tecnología de elección de los investigadores de EVP, dado que estos dispositivos son muy sensibles a señales de contaminación de radiofrecuencia. Los entusiastas de EVP a veces tratan de grabar EVP en las habitaciones sin contaminación de RFI y sonido. Sin embargo, con el fin de grabar EVPs tiene que haber cierto ruido en el circuito de audio del dispositivo que se utiliza para reproducirlas. Por esta razón, aquellos que tratan de grabar EVPs suelen utilizar dos grabadoras que tienen diferentes circuitos en su calidad de audio y se basan en el ruido escuchando del instrumento de menor calidad para generar esa EVP.
Algunos entusiastas describen EVPs que la escucha y reconocimiento de palabras de las mismas es una habilidad que se entrena como si se tratara de aprender una nueva lengua. Los escépticos dicen que los casos reclamados son todo engaños, ya sea por malas interpretaciones de fenómenos naturales, y las EVPs y la técnica ITC son raramente investigados dentro de la comunidad científica y sus ideas. Estas ideas son ridiculizadas por los científicos en general.